Ahí les queda el quiz 6. Es sobre espacios vectoriales. Ok. Bueno, ya alcanzamos 26 participantes. Entonces, vamos a continuar. La clase anterior empezamos a hablar sobre espacios vectoriales. Entonces, recordemos que un espacio vectorial es un conjunto donde yo puedo sumar los elementos de forma que lo que obtengo la estructura de un grupo aditivo, un grupo conmutativo, la puedo sumar, existe un elemento neutro y puedo restar. Entonces, tengo una operación de suma con esas propiedades usuales: asociatividad, conmutatividad, elemento neutro e inversos aditivos. Pero además de poder sumar sus elementos, existe un concepto de multiplicación de los elementos por números. Entonces, si un espacio vectorial, yo puedo multiplicar por 2, por 3, ya que eso sería como sumar, ¿verdad? Si yo tengo un elemento x, x más x es lo que yo defino, o la notación, 2 por x. X más x sería el elemento 3 por x. Entonces, en todo grupo abeliano, todo grupo conmutativo, todo grupo aditivo, existe ese concepto de multiplicar por enteros, ¿verdad? Porque los enteros, digamos, la multiplicación por enteros se define en términos de la suma. Pero en un espacio vectorial, no solamente puedo multiplicar por 2, por 3, por menos 1, por menos 2, por menos 3, sino que además puedo multiplicar por constantes como raíz de 2, pi, etc. Entonces, un espacio vectorial es un grupo aditivo, puedo sumar, puedo multiplicar por enteros, pero además existe el concepto de multiplicación por constantes que pertenezcan a un cuerpo. Entonces yo puedo multiplicar por pi, por raíz de 2, etc. El ejemplo, digamos, el primer ejemplo tal vez que uno estudia son los espacios de matrices, o en general espacios de filas, de columnas, ¿verdad? Los espacios K a la n, de n tuplas de elementos de un cuerpo, con la suma componente por componente y la multiplicación componente por componente. Entonces, la vez pasada vimos varios ejemplos de espacios vectoriales, y entre esos ejemplos que vimos, los dos últimos que vimos, consisten en ejemplos donde el conjunto ya vive dentro de un espacio vectorial. Entonces, yo quiero probar o quiero verificar que cierto conjunto que vive dentro de un espacio vectorial es un espacio vectorial. Entonces, dado que ya en el conjunto grande yo definí una suma y un producto escalar, las propiedades que tengo que verificar para darme cuenta que el conjunto es un espacio vectorial no son las que son como 10 propiedades, ¿verdad? Asociatividad, conmutatividad, elemento neutro, bla, 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 son como 6 propiedades. En esos casos donde el conjunto ya vive dentro de un espacio vectorial, se reducen. Entonces, hoy vamos a estudiar ese tipo de estructura o de subestructura, ¿verdad? Es un conjunto que vive dentro de una estructura más grande, bueno, ya eso se le llama un subespacio vectorial. Entonces, vamos a dar más ejemplos de espacios vectoriales que viven dentro de espacios vectoriales. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta. Voy a acomodar eso un poco. No sé si tienen alguna pregunta. Entonces, el quiz de hoy, lo que tienen que hacer ustedes es, de una lista, creo que son de 10 conjuntos, tienen que seleccionar los conjuntos que son espacios vectoriales. Entonces, hoy vamos a estudiar lo que se denomina un subespacio vectorial. Y vamos a ver si se observa bien. Vamos a escribir un negro. ¿Se ve bien? Yo lo veo como muy lejos. ¿Ah? Sí, no. Mejor un color más oscuro, profe. Un color más oscuro, sí, yo creo que sí. Vamos a ver. Yo he escogido unos negros y no están. Verde. Vamos a ver. Ok.
Ok, entonces, un subespacio vectorial. Entonces, vamos a empezar trabajando dentro de un conjunto que sabemos que es un espacio vectorial. Uy, chica, yo no veo nada. Profe, Voy a- no voy- sé si puede escribir más grande, o sea, la sí, letra más voy a grande. apagar la luz a ver si el brillo de la luz. Ahí se ve mejor o se ve peor. Mejor. Se ve Mucho mejor, sí. Ok, pero, entonces, pero no sé si de verdad pasarla un poquito más grande, porque, digamos, sí la veo, pero como que a veces no se entiende muy bien. ¿qué tal ahí? Mejor. Así, gracias. Ok, entonces vamos a trabajar dentro de un conjunto que sabemos que es un espacio vectorial y vamos a considerar un subconjunto de V. Entonces, decimos que U es un decimos que V es un subespacio vectorial de V. Si cuando yo tomo prestada la operación de suma y producto escalar que existe en V, el conjunto U también cumple las mismas propiedades de ser espacio vectorial. Entonces, tal vez para indicar eso con más estrés, vamos a decir que V es un espacio vectorial con la operación de suma y con la operación de producto escalar. Entonces vamos a decir que este subconjunto es un subespacio si U con la operación de suma que está definida en todo V y la operación de producto escalar que está definida en todo V es un espacio vectorial. ¿Ok? Entonces, aquí lo importante de recalcar es que U es un subconjunto, ¿verdad? Sus elementos pertenecen a V, pero además estamos utilizando la misma operación de suma que la operación que hace de V un espacio vectorial. Entonces, tal vez, como ejemplo, la clase anterior consideramos V el espacio vectorial de parejas de números reales y dentro del espacio vectorial R2 consideramos, por ejemplo, las parejas que viven, así, las parejas que viven en V, tales que X y Y, ¿verdad? Los puntos X y Y pertenecen a una recta que pasa por el origen. Entonces, vamos así. Entonces, si A y B son números reales, el conjunto de parejas, el subconjunto de parejas tales que satisfacen una ecuación de esta forma, es un espacio vectorial. Eso lo verificamos en la clase anterior. Entonces, esto es un subespacio vectorial de R2. ¿Verdad? Si yo sumo dos elementos que pertenecen a este conjunto utilizando la suma definida en R2, la suma va a ser otro elemento que cumpla con esta misma ecuación. Vean que todas las propiedades, de nuevo, la conmutatividad, la asociatividad, todo eso no hay que verificarlo, porque cualquier relación de conmutatividad o de asociatividad que cumplan una pareja de elementos en U es una igualdad, es una relación de conmutatividad o de asociatividad que cumplen los elementos en V. Y en V, yo ya sé que tengo una operación conmutativa, asociativa, etc. Pues para yo verificar que este conjunto, este subconjunto, es también un espacio vectorial, no tengo que verificar esas condiciones acerca de la operación de suma. ¿Qué es lo que sí tengo que verificar? Tengo que verificar que la operación de suma restringida a este subconjunto
le dé la estructura de un grupo conmutativo. Es decir, que posea un elemento neutro y que posea inversos aditivos. Entonces vean que en este conjunto, el elemento neutro de V, ¿verdad? El elemento neutro de este espacio vectorial es la pareja 0,0. Y la pareja 0,0 pertenece a U. ¿Verdad? Porque si usted sustituye esta X por 0 y esta Y por 0, entonces satisface que AX más BY es igual que 0. Entonces note que 0 pertenece al conjunto U. Y por lo tanto, este conjunto, junto con la operación de suma definida en el espacio vectorial R2, es un grupo aditivo, ¿verdad? Posee elemento neutro. Bueno, y también posee inversos aditivos. Si usted multiplica por -1, la X y la Y, es decir, si considera el inverso aditivo de una pareja que vive en U, su inverso aditivo también pertenece a U. Entonces, además, U contiene inversos aditivos. Entonces, la restricción de la operación de suma al subconjunto U es una operación cerrada. La suma de elementos de este conjunto sigue siendo un elemento de ese conjunto. Posee el elemento neutro y posee los elementos inversos. Además, bueno, similarmente, si ustedes consideran la restricción de la operación de producto escalar, si usted multiplica un elemento de R por una pareja que satisface esta condición, el resultado también satisface esta condición. Y por lo tanto, entonces, la operación de suma y de producto es una operación cerrada en el subconjunto U. Y esas son las condiciones que ocupo para poder definir un espacio vectorial. Entonces, este subconjunto es además un espacio vectorial que está dentro de R2. Y a eso se le llama un subconjunto, un subespacio vectorial. Entonces, bueno, este es un ejemplo. Lo que dice es que toda recta que pasa por el origen es un subespacio vectorial de R2. ¿Qué pasa si yo considero una recta que no pase por el origen? ¿Qué pasa si yo considero y igual mx más b? Este conjunto es un subconjunto de R2. ¿Será ese subconjunto un subespacio? No, ¿Por qué no? porque no pasa por el origen. Y o sea, que no pase por el origen, ¿qué es lo que me evita? O sea, ¿qué condición? El hecho de que no pase por el origen, ¿qué es lo que está, ¿cuál es la consecuencia para decir que esto no es un espacio vectorial? Esa es la razón. Pero ¿por qué esto me impide que ese subconjunto sea un espacio vectorial? Porque no contiene el neutro. Digo, el neutro. Correcto, ¿verdad? El elemento neutro de la suma, ¿verdad? El elemento neutro de cualquier subconjunto tiene que ser el mismo elemento neutro que del conjunto, del espacio vectorial en el cual él vive. ¿Verdad? Entonces, el elemento neutro, si yo quisiera probar que esto es un subespacio vectorial, es decir, es un subconjunto que con las operaciones de R2 es también un espacio vectorial, tendría que ver si el elemento neutro, por ejemplo, pertenece a él. Ahora, el elemento neutro sería el mismo elemento neutro del espacio vectorial R2. Y ese elemento neutro es la pareja 0,0. Entonces, el elemento neutro de V no pertenece a U. Y por lo tanto, no podría ser un grupo aditivo, ni siquiera, ¿verdad? Porque el elemento neutro es el mismo que el elemento neutro de V. Entonces, correcto, entonces no podría ser un espacio
vectorial. Ok, entonces vamos a probar la siguiente proposición. ¿Qué me dice? Que lo que acabamos de hacer para el caso de una recta por el origen es en general el mismo procedimiento que tenemos que hacer para probar si un subconjunto es un subespacio. Entonces, si yo tengo un subconjunto de un espacio vectorial V, U es un subespacio vectorial. Sí, solamente sí. Ese me movió lo que sea. Sí, solamente sí. Dos cosas ocurren. Una es que el elemento neutro pertenezca a U. Vea que esto es necesario. Y vamos a ver que si esa condición necesaria se cumple, más otra condición es suficiente. Y esto tampoco pinta muy bien. Vamos a buscar más. Es el rojo. ¿Rojo se ve? Sí, ¿verdad? Vamos a pintarlo. Entonces, un subconjunto es un subespacio dado, sí, solamente sí, el elemento neutro pertenece a ese subconjunto. Y además, bueno, aquí también lo voy a poner con una condición doble. Primero, que si yo tengo dos elementos, llamémoslos U1 y U2 que pertenezcan a U, pues, si yo tengo dos elementos que pertenecen a ese subconjunto, entonces la suma también pertenece a ese subconjunto. Y si yo tengo vamos a llamarle alfa, un escalar, el cuerpo voy a llamarlo K. Entonces recordemos que un espacio vectorial se define respecto de un cuerpo de escalares, entonces voy a llamar ese cuerpo K. Y U es un elemento cualquiera de U, entonces la multiplicación de A por U, de alfa por U, también es un elemento de U. Ok, entonces, para verificar que un subconjunto es un subespacio vectorial, vea que no hay ninguna condición que hable sobre asociatividad, sobre conmutatividad, ni siquiera hay una condición que hable sobre inversos aditivos. Entonces vamos a ver que estas dos condiciones, pues esta es como una condición doble, que estas dos condiciones garantizan que U sea un espacio vectorial. Ve que hay una dirección de la prueba que es inmediata, ¿verdad? ¿Qué es el error que está escribiendo? Hay una dirección de la prueba que es inmediata. Es un sí, solo sí. Entonces hay que probarlo en una dirección y el recíproco. ¿Cuál es la dirección inmediata? ¿Para el frente o para atrás? ¿Cuál dirección? ¿Esta? ¿O esta? Es la dirección trivial. ¿Uno o dos? La dirección para el frente, no, de izquierda a derecha, estoy asumiendo que es espacio vectorial y en el recíproco, en la dirección reversa, voy a probar que si esto se cumple, entonces es espacio vectorial. ¿Cuál de las dos es cuál es la dirección que no tengo que probar? Izquierda a derecha. De izquierda a derecha, esta, ¿verdad? Esta es trivial. O, digamos, no digamos es trivial. Digamos, es parte de la definición. ¿Verdad? Es parte de la definición. Si U es un subespacio vectorial, eso quiere decir que la operación de suma definida en ese conjunto, en U,
lo hace en un grupo aditivo. En particular, la operación de suma tiene que ser cerrada en ese conjunto. Y si es un grupo, si es un espacio vectorial, el producto escalar es una operación cerrada en ese conjunto. Eso es lo que estoy escribiendo acá. Esto lo que dice es que la suma y el producto escalar son cerradas. Son cerradas en U. Bueno, eso es parte de la definición de ser espacio vectorial. Entonces, esta dirección no es nada que probar, eso es parte de la definición. Estoy asumiendo que U es un espacio vectorial y por lo tanto no hay nada que probar. ¿Qué tengo que probar entonces? El recíproco. Entonces, probemos el recíproco y la pregunta es, ¿qué es lo que tengo que probar? ¿Qué es lo que tengo que probar si yo quiero demostrar, asumiendo estas condiciones, que U es un espacio vectorial? ¿Qué es lo que tengo que probar? ¿Qué es lo que no me está diciendo esto que le hace falta a U para hacer espacio vectorial? ¿Qué es lo que estas dos condiciones? Eso únicamente me está diciendo que es cerrado. Que la operación de suma y la operación de producto es cerrada. No me está diciendo que cumplan con las propiedades de espacio vectorial. Entonces, ¿qué es lo que tengo que probar? Las otras 4 propiedades, ¿Cuáles son? las de asociatividad, conmutatividad, Ajá. distributividad y el inverso. Ok. Entonces, me digo, ok, 4. Conmutatividad, asociatividad, la compatibilidad de estas dos, de la suma y producto, y inversos aditivos. ¿Esas son, verdad? Entonces, las voy a apuntar acá. Entonces, me dio 4 propiedades. Entonces, cochinadas marcadores no pintan. Conmutatividad de la suma, asociatividad de la suma, compatibilidad de la suma y el producto escalar, y inversos aditivos, ¿verdad? Son esas 4 cosas que debería yo probar para probar que es un espacio vectorial. Vea que la existencia del elemento neutro ya no la tengo que probar, porque es parte de mis hipótesis. Entonces, serían estas 4 propiedades. Ahora, de estas 4 propiedades, la conmutatividad de la suma, la conmutatividad de la suma no la tengo que demostrar. Yo estoy asumiendo, tal vez no lo escribí, bueno, voy a escribirlo. Voy a ponerlo aquí arriba. Sea V un espacio vectorial. Entonces, lo que tengo que probar es esto. Entonces, yo ya estoy asumiendo que en V está esta operación de suma y esta operación de producto que hacen de este conjunto V un espacio vectorial. En particular, la conmutatividad de la suma es una propiedad que se cumple en V y por lo tanto se va a cumplir en cualquier subconjunto, sea o no subespacio. Entonces vean que la conmutatividad de la suma no la tengo que demostrar. Esa es una propiedad que se cumple en V. Entonces se va a cumplir en cualquier subconjunto en donde la suma esté bien definida. Entonces no tengo que probar la conmutatividad, no tengo que probar la asociatividad tampoco, por la misma razón, y no tengo que probar la compatibilidad entre la suma y el producto. ¿Por qué? Porque esas propiedades ya las cumple la suma del producto en un conjunto más grande. Entonces las va a cumplir en un conjunto más pequeño en el cual está definida. Entonces, para demostrar que es un espacio vectorial, lo único que tengo que demostrar es que existen los inversos aditivos. Entonces, para probar que es un espacio vectorial,
si yo ya sé que la suma y el producto están bien definidos, es decir, son operaciones cerradas, lo único que tengo que probar, conociendo que el inverso, el neutro ya existe, es que posee los inversos aditivos. Voy a borrar. Entonces, solo falta probar. Solo falta probar que si yo tengo un elemento U que pertenece a U, entonces su inverso aditivo, que uno lo denota por menos U, pertenece a U. De las 4 propiedades que parecieran hacer falta, 3 son automáticas porque la operación de suma en U es la misma operación de suma en V. El producto escalar en U es el mismo producto escalar que en V. Entonces, estas 3 son automáticas, se heredan del subconjunto grande al subconjunto pequeño, siempre y cuando las operaciones estén definidas en el subconjunto más pequeño. Entonces, únicamente tengo que probar los inversos aditivos. Entonces, si U pertenece a U, al subconjunto U, entonces tengo que probar que menos U también pertenece a U. Recordemos que esto es simbología, esto es notación. Así fue como yo decidí denotar el inverso aditivo de un elemento. Sin embargo, esto lo mencioné la vez pasada, el inverso aditivo que se representa mediante esta forma es el elemento menos 1 multiplicado por 1. Es decir, que este elemento de la izquierda se puede expresar como un elemento que pertenece a U multiplicado por un escalar. Y parte de las hipótesis es que el producto escalar es cerrado. Es cerrado en U. Por lo tanto, por hipótesis, este elemento, que es un elemento de U multiplicado por un escalar, pertenece a U. Y es lo que dice es que el inverso aditivo, menos U, es un elemento de U, que es exactamente lo que yo quería demostrar. Entonces vean que asumiendo que la operación es cerrada y que posee el elemento neutro de la suma, todas las demás condiciones son consecuencia de ellas. Y por lo tanto, esto quiere decir que U es un subespacio vectorial. Entonces, para poder verificar que un subconjunto es un subespacio, lo que hay que verificar son las propiedades mínimas que debe cumplir. Una vez que cumpla las propiedades mínimas, cumple todas. Entonces, una condición es que tenga el elemento neutro de la suma. Y la otra es que la operación sea cerrada. Entonces, esas dos cosas mínimas, garantizadas dentro de un espacio vectorial, garantizan que sea un subespacio vectorial. ¿No se tiene una pregunta? Como una observación importante, pero es como aquí como un pequeño lema. En la proposición anterior, en la proposición que acabamos de demostrar, la condición que el elemento neutro pertenezca a U, esa era una condición, se puede reemplazar por algo que es aparentemente más débil. ¿Verdad? Aparentemente más débil, que quiere decir, que esto me dice que existe un elemento en particular dentro del conjunto. Yo puedo reemplazar esta condición por el simple hecho que U sea distinto de vacío. Ya que esto es más débil. Yo aquí si 0 pertenece a U, ciertamente no es vacío. Pero yo tengo que especificar cuál es el elemento que pertenece a U y que ese elemento sea el elemento neutro. Entonces, cualquier elemento
que viva dentro de U me va a garantizar que U sea un subespacio vectorial. Entonces, probemos esto. ¿Qué tengo que probar? Lo que voy a hacer es agarrar la proposición anterior y donde decía 0 pertenece a U, lo voy a reemplazar por U distinto vacío. Entonces, yo quiero probar que reemplazando esta condición por esta otra, tengo un espacio vectorial. ¿Qué es lo que tendré que demostrar? Creo que tendré que mostrar para probar lo mismo que acabamos de hacer sin asumir que 0 pertenece a U. Bueno, si esto era una hipótesis antes y la estoy cambiando por otra, entonces lo que tengo que probar es que esto se cumple siempre en presencia de esta condición. Entonces lo que tengo que probar es que asumiendo que el conjunto sea distinto de vacío, de igual forma tengo la condición que yo asumí anteriormente. Entonces tengo que probar que si U es distinto de vacío, ¿verdad? Entonces tengo que probar que si U es distinto de vacío, entonces, bueno, hay que probar que de todas formas el elemento neutro pertenece a U. ¿Y qué es lo que yo sé? Yo sé que existe un elemento en U, ¿verdad? Que el conjunto sea distinto de vacío, lo que me dice es que existe un elemento. Entonces, si U es cualquier elemento dentro de U, garantizado por la hipótesis, tengo que, de alguna forma, probar que el elemento neutro de la suma, que es 0, pertenece a U. Entonces, ¿qué podría hacer yo para probar, sabiendo únicamente que U... ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Alguien dijo algo? No. Creo que fue un dedazo o algo así. Alguien. Ok. Entonces, ¿qué es lo que tengo que probar? Sabiendo que existe un elemento, de alguna forma me tengo que conseguir el elemento neutro. Entonces, ¿cuáles son mis hipótesis? Mis hipótesis son que la suma y el producto escalar son cerrados. Entonces, en particular, si el producto escalar es cerrado, ya vimos en la prueba anterior que el inverso aditivo de cualquier elemento pertenece a U. Esto es lo que todavía está en la pizarra. Si yo escojo cualquier elemento que esté en U, su inverso aditivo también pertenece a U, utilizando la hipótesis de que el producto escalar es cerrado en U. Entonces, si yo tengo a U, también tengo a menos U. Y ahora puedo utilizar que la suma es cerrada. Entonces, dado que la suma es cerrada, este elemento que está en U más este otro elemento que también está en U pertenece a U. ¿Pero cuánto es esta suma? Esa suma es el elemento neutro. Que por hipótesis, entonces, dado que la suma es cerrada en U, va a pertenecer a U. Es decir, que yo reemplacé la condición de que el elemento neutro pertenece a U por la existencia de cualquier elemento. Pero lo que yo ocupé para probar que 0 está en U es suponer que cualquier elemento, que en U existe algún elemento, no necesariamente 0, pero siempre va a estar. Ok, entonces, para probar que un subconjunto de un espacio vectorial es un subespacio vectorial, hace falta nada más saber que el conjunto no es vacío y que la suma y el producto son cerrados. Eso es lo mínimo que tendríamos que probar, pues es también lo único que hay que probar. Son condiciones suficientes, pero también son necesarias, pero también son suficientes. Ok, entonces vamos a ver tal vez algunos ejemplos de este teorema, de esta proposición. Vamos a ver. Bueno, tal vez como un ejemplo un poco tonto,
es que si V es un espacio vectorial, entonces, por ejemplo, bueno, así, U igual a V es un subespacio vectorial. Ese es un ejemplo tal vez muy tonto, pero que usualmente vale la pena mencionarlo porque en la mayoría de los casos hay que excluirlo de la lista de subespacios. Entonces, si yo tengo un conjunto, si yo tengo un espacio vectorial, como subconjunto, yo puedo tomar todo el conjunto. No hay ningún problema. Y claramente con la operación de suma de producto en V, este subconjunto va a ser un espacio vectorial, ¿verdad? Contiene 0, porque V lo contiene, y la suma y el producto son cerrados, porque es la misma, ¿verdad? Entonces, es un ejemplo muy tonto, pero que siempre vale la pena mencionarlo. Entonces, el conjunto más grande que yo pueda tomar siempre va a satisfacer la condición de ser subespacio vectorial. El otro ejemplo tonto es tomar U lo más pequeño. Ese sería tomar U lo más grande. ¿Quién sería U lo más pequeño? ¿Cuál es el subconjunto más pequeño que cumple con las dos propiedades de ser de subespacio vectorial? Bueno, la vez pasada lo discutimos, ¿verdad? El subconjunto que únicamente contiene al elemento neutro es en sí mismo un espacio vectorial. Primero que todo, contiene el elemento neutro. Esa era una necesidad. Entonces, contiene el elemento neutro. Y además, la suma y el producto son cerrados, ¿verdad? Porque 0 más 0 es 0 y 0 por x es 0. Entonces, si yo realizo operaciones de suma o de producto escalar a este elemento o a este conjunto, a los elementos de este conjunto, siempre obtengo un elemento de este conjunto. Entonces, lo más pequeño que podría ser cualquier espacio vectorial es el conjunto que únicamente contiene al elemento neutro, y esto en sí es un espacio vectorial. Entonces, esto también es un subespacio vectorial. A estos dos ejemplos se les llaman los subespacios vectoriales triviales. Los triviales en el sentido de que no están aportando nada nuevo, ¿verdad? Este es el mismo espacio vectorial, entonces no estoy reduciendo el tamaño lo más mínimo. Y este otro, no hay nada interesante que decir, ¿verdad? Porque 0 más 0 es 0 y 0 por algo es 0. Entonces, estos dos ejemplos siempre están presentes, pero no aportan nada nuevo. Entonces, se les llaman los subespacios vectoriales triviales. Y más adelante, cuando veamos algunos temas sobre subespacios vectoriales, vamos a siempre excluir de los posibles candidatos a subespacios estos dos, ¿verdad? Porque no aportan nada nuevo. Que tengamos otros ejemplos más interesantes. ¿Qué podríamos hacer? Bueno, tal vez la vez pasada hicimos uno, ¿verdad? Si yo tengo V, el espacio de columnas de altura n, y A es cualquier matriz, vamos a ver si me acuerdo, si puedo multiplicar, tiene que tener R por n. Si tengo una matriz cualquiera, entonces el conjunto que yo definí la vez anterior como V sub A, que son todos los elementos de V, que al multiplicarlos por A dan 0. Esto es un espacio, un subespacio vectorial de V. Es un subconjunto. Posee elemento neutro, porque si X es igual que 0, entonces A por 0 es 0, y esa es la condición que me está definiendo los elementos de V sub A. Por lo tanto, posee el elemento neutro, y como ejercicio sencillo, la suma y el producto son cerrados. Es decir, que si yo tengo una solución de un sistema homogéneo, o si tengo dos soluciones a un sistema homogéneo, la suma también es solución, y si tengo una solución, cualquier múltiplo escalar de ella también es solución. Entonces, esto es un subespacio vectorial de V.
Más adelante vamos a ver que todo subespacio de K a la N es de esta forma. Entonces, todos los subespacios vectoriales dentro del espacio de filas o de columnas va a ser el conjunto de solución de algún sistema de ecuaciones homogéneo, igual a cero. Entonces, todo subespacio vectorial del conjunto de N tuplas va a ser el conjunto de solución a un sistema de ecuaciones. Esto es un subespacio y vamos a ver que todos los subespacios son de esta forma. Para alguna matriz, ¿verdad? Para alguna matriz. Ok, ¿qué más? Vamos a ver algunos otros ejemplos. Vamos a ver, puede ser, consideremos V, el espacio vectorial de matrices cuadradas, el conjunto de matrices cuadradas con coeficientes en cualquier cuerpo, y voy a tomar dentro de V, voy a tomar únicamente las matrices que se llaman triangulares. ¿Qué es una matriz triangular? O tal vez vamos a decir triangular superior. ¿Qué significa ser una matriz triangular superior? Voy a hacerlo gráficamente. Son las matrices de tamaño n por n que debajo de la diagonal, debajo de los elementos de la diagonal, tiene ceros. Entonces aquí debajo de esta diagonal tiene 0, 0, 0, 0, 0, 0. Y por encima, pues no sé, tiene cualquier cosa. Entonces, las matrices que tienen esa forma se llaman triangulares superiores porque los únicos elementos que no son cero se encuentran dentro de este triángulo. Entonces, a eso se le llama una matriz triangular superior. Entonces, si yo quiero probar que este subconjunto es un subespacio vectorial, utilizando el teorema anterior, lo único que tengo que probar es que el elemento neutro pertenece a U, lo cual es inmediato, ¿verdad? El elemento neutro es la matriz que tiene cero en todo lado. En particular, tiene cero por debajo de la diagonal. Entonces, cero es una matriz triangular superior. ¿Qué más tengo que probar? Eran dos condiciones. Bueno, la segunda era doble. Tengo que probar que, ¿perdón? La cerradura de la suma. Que la suma es cerrada y que el producto escalar es cerrado. Entonces, la suma es cerrada. De nuevo, es muy fácil verificar. Si usted agarra dos matrices triangulares superiores, es decir, que tienen esta forma, cuando la suma, dado que las dos tienen ceros por debajo de la diagonal, el resultado de la suma también va a tener ceros por debajo de la diagonal. Es decir, que triangular superior más triangular superior es triangular superior. Eso, aquí lo que estoy diciendo es que si yo sumo dos matrices que son triangulares superiores, el resultado tiene la misma forma, es decir, es una matriz triangular superior. Y eso lo que me dice es que la suma es cerrada. Y de la misma manera, el producto escalar es cerrado. Si ustedes multiplican una matriz que es triangular superior por un número, el resultado sigue siendo una matriz triangular superior, porque por debajo de la diagonal multiplicó este alfa por 0, y eso me da 0. Por lo tanto, el producto escalar también es cerrado. Y esas son las dos condiciones que tengo que verificar para poder afirmar que este conjunto que vive dentro del conjunto de todas las matrices
es un subespacio vectorial. Entonces, todas las matrices triangulares superiores o inferiores, ¿verdad? Si hacemos estos mismos dibujos, pero el triángulo lo ponemos aquí abajo y los ceros arriba, entonces también tendríamos otro subespacio vectorial. Ok, entonces U es un subespacio vectorial. Aprovechemos que estamos en este ejemplo y pongamos aquí otro. Vamos a poner, este es U1. Pongamos U2, el conjunto de las matrices invertibles. Entonces, no voy a tomar todas las matrices, no voy a tomar todo el conjunto U, V, sino que voy a tomar el subconjunto de matrices cuadradas que son invertibles. Entonces, pregunta, ¿será este subconjunto un subespacio? ¿Será el subconjunto de matrices invertibles un subespacio vectorial? La matriz 0 no pertenece a esos dos. Excelente, ¿verdad? La matriz 0, que es el elemento neutro de la suma, no pertenece a U2. ¿Verdad? La matriz 0 no es invertible. No existe ninguna matriz que yo la multiplique a 0 y me dé la identidad. Eso no ocurre para ninguna matriz A. ¿Verdad? Porque A por 0 es 0. Entonces, 0 no puede ser igual a la matriz que tiene unos en la diagonal. Entonces, esto quiere decir que U2 no es subespacio vectorial. ¿Verdad? No cumple con la primera propiedad necesaria para que el conjunto con la suma sea un grupo aditivo. Entonces, no es un espacio vectorial. Inclusive, vea que la suma no es cerrada. La suma no siquiera es cerrada. Si ustedes tienen una matriz que es invertible, o sea, si tienen dos matrices invertibles, la suma no tiene por qué ser invertible. Entonces, bueno, la suma no es cerrada. Ahí, ustedes como ejercicio, desen un ejemplo de dos matrices invertibles, pueden ser 2 por 2, tal que la suma de ellas no sea cerrada. Tal que la suma de ellas no sea invertible, es lo que quise decir. Entonces, este conjunto está dentro del espacio vectorial de matrices, pero sus elementos no se pueden sumar entre sí y obtener elementos de ese mismo conjunto. Entonces, eso sería un ejemplo de algo que no es un subespacio vectorial. Ok, entonces, eso es un ejemplo de algo que no es un espacio vectorial. ¿Qué es? Tal vez un ejemplo distinto, voy a considerar el espacio vectorial. Voy a considerar el espacio vectorial de polinomios. Entonces, recordemos, este es el espacio, este es el conjunto de polinomios en la indeterminada X con coeficientes en cuerpo K. Y dentro de este espacio vectorial voy a considerar el siguiente subconjunto. Voy a considerar el conjunto de polinomios en X cuadrado. Eso sería, tal vez, mejor lo deletreo, serían todos los polinomios, no en la indeterminada X, sino en la indeterminada X cuadrado. Entonces sería algo así como A sub 0 por 1 más A sub 1 por X cuadrado más A sub 2 por X a la 4, etc. Son polinomios, pero únicamente en la indeterminada X cuadrado, ¿verdad? Esto sería
Tal vez lo escribo así. Entonces, A0 por 1 más A1 por X cuadrado más A sub 2 por X cuadrado al cuadrado más A sub N por XN al cuadrado. Entonces, vea que los elementos de este conjunto son polinomios, pero en X cuadrado. X cuadrado al cuadrado, X al cubo, perdón, X al cuadrado al cubo, o sea, extra 6, etc. Entonces, ¿esto será o no un espacio vectorial? Si yo considero únicamente polinomios donde aparece potencias pares, ¿verdad? Así lo pude haber puesto. Ese es el subconjunto de polinomios que únicamente posee potencias pares de X. ¿Eso será o no un subespacio vectorial de V? Bueno, posee el elemento neutro, ¿cierto? Posee el elemento neutro. Eso es claro. ¿Qué pasa si yo sumo dos elementos de ese conjunto? ¿Qué pasa si yo sumo dos polinomios que únicamente tengan potencias pares? Bueno, el resultado va a ser otro polinomio donde únicamente aparecen potencias pares. Es decir, es un elemento de U. Es decir, la suma es cerrada. Y si yo multiplico un elemento que únicamente tiene potencias pares por una constante, por un escalar, el resultado únicamente tiene potencias pares. Es decir, que el producto también es cerrado en ese conjunto. Entonces, la suma y el producto son cerrados. Y por lo tanto, esto implica, de acuerdo a la proposición que probamos hoy, que U es un subespacio vectorial. Ya que en general yo podría probar de la misma manera que lo hice ahorita, que si yo considero el subconjunto de polinomios en la indeterminada x a la m, para algún m, eso va a ser un subespacio vectorial. Si ustedes suman dos elementos de ese conjunto, el resultado es otro elemento de ese conjunto, y si multiplican por un escalar, también. Entonces, para cualquier m, estos subconjuntos siempre van a ser subespacios vectoriales. Ok, ¿qué más? Tal vez voy a terminar con una pregunta. Si V es un subespacio, es un espacio vectorial sobre R, digamos. Si yo tengo un espacio vectorial sobre R, ahí lo podría reemplazar por R o por Q o por C, un cuerpo infinito. ¿Será posible, existirá algún subconjunto finito de V que sea subespacio? Ok, entonces, les voy a dejar esa pregunta. Bueno, no sé si alguien si quiere contestarle ya. O si la dejo para que lo piensen un rato. Si yo tomo un espacio vectorial sobre R, tal vez pensemos en los ejemplos que tenemos. ¿Cuáles serían los ejemplos a la mano que tenemos de espacios vectoriales sobre R? Tenemos R elevado a cualquier potencia, ¿verdad? El conjunto de n tuplas de números reales. Tenemos las matrices m por n con coeficientes en R. Eso es otro ejemplo de un espacio vectorial sobre R.
¿Qué más? ¿Cuál otro hemos visto? Bueno, tenemos subconjuntos de este, ¿verdad? Tenemos todos los V sub A contenidos dentro de R a la N. Todas las soluciones a sistemas de ecuaciones lineales homogéneas. ¿Qué más? Tenemos todas las, tenemos, por ejemplo, el espacio vectorial de polinomios. Y acabamos de ver que podemos tomar, por ejemplo, potencias de esos polinomios y únicamente considerar esas potencias. ¿Qué otra? Tenemos, por ejemplo, las funciones de R en R. La vez pasada mencionamos que si el conjunto de llegada es un espacio vectorial, entonces el conjunto de funciones que llegan a ese espacio vectorial también es un espacio vectorial. Entonces, esto es un espacio vectorial. No sé si se ocurre algo más. Yo creo que hasta ahí hemos visto. ¿Cuál es la característica común a todos estos? No, sí. ¿Cuál es una característica? No sé si hay otra. Pero todos estos son espacios vectoriales infinitos. En el sentido del número de elementos, ¿verdad? Este conjunto posee una cantidad infinita de elementos, infinitos. Todos esos son ejemplos de espacios vectoriales con una cantidad infinita de elementos. Pues la pregunta que les estoy haciendo es que si dentro de alguno de ellos, no sé cuál, existirá un U finito que sea un espacio vectorial. Habrá un ejemplo, bueno, tal vez que sea distinto del que contiene un elemento. El que contiene un elemento es finito y tiene un elemento, pero ese es muy tonto. Entonces, habrá un ejemplo de un subconjunto finito, con una cantidad finita de elementos, que sea un espacio vectorial. Bueno, ahí yo les dejo la incógnita, tal vez lo discutimos la próxima lección. Vamos a quedar hasta acá. En la próxima clase, que sería hoy, ¿qué es? Hoy jueves, que sería el lunes, vamos a hablar sobre uno de los conceptos tal vez más importantes dentro del estudio de espacios vectoriales, que es la independencia lineal. Ya en una tarea, ustedes, en la tarea sobre puntos colineales en R2 o algo así era, R3, no, ¿cómo era? No me acuerdo. Ustedes ya analizaron un poco el concepto de dependencia lineal, que en el caso de R2 es el concepto de colinealidad. Vamos a ver las consecuencias que tiene ese concepto, esa propiedad en los espacios vectoriales. Y después vamos a hablar de algo que se llama bases y dimensiones de espacios vectoriales. No sé si tienen alguna duda. Profe, ¿la clase del jueves es repaso o no hay? Yo les había comentado. Sí, ya, tienen toda la razón. Sí, gracias. Sí, perdón, gracias. Hoy es jueves. La clase del jueves, la otra semana, ¿verdad? No. Hoy estamos, hoy lunes. Hoy es lunes. Hoy es lunes. El examen, no, sí, tienen razón. Sí, perdón, tienen razón ustedes. El jueves, yo les había prometido que íbamos a hacer un tipo de repaso. A mí me parece que, vamos, yo les mandé a ustedes 3 exámenes viejos. Entonces, me parece que sería apropiado que veamos algunas de las preguntas de esos exámenes relacionadas al examen parcial, ¿verdad? Y las resolvamos, ¿verdad? Las resolvamos en clase. Entonces, sí, gracias por recordarme. Este jueves creo que será más provecho responderles a ustedes dudas sobre ejercicios. Sí. Ok, gracias. Dice, ¿será que sí, aquí me acaba de preguntar a alguien que si nos podemos quedar unos minutos para contestar preguntas sobre la tarea. Sí, claro, con mucho gusto les atiendo dudas sobre la tarea. No sé si tienen alguna pregunta de algo que no sea la tarea, para finalizar la clase y quedarnos hablando sobre otras cosas.
No. ¿Hasta qué clase entra la materia del examen? ¿Hasta qué clase? No sé, pero lo que entra es el capítulo 0, 1 y 2. La parte de cuerpos, la parte de sistemas de ecuaciones y la parte de álgebra de matrices, multiplicación. Y aquí dice, Diego, no sé, ya. ¿Hasta qué clase? Ya no sé la misma. Ok, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Ok, entonces, no voy a empezar a abrir otra sección, pero si quieren, entonces ya me pueden hacer preguntas, Luis Diego, sobre la tarea. Y a los demás, si se quieren quedar, son bienvenidos, o si no, pueden ir en paz. Gracias, profe. Hasta luego. Vayan. Dígame, Luis Diego, entonces. Sí, es que no se me activa el micro, perdón. Es sobre la codificación ¿Sí? de la matriz de identidad. Digamos, uno tiene la matriz de identidad, tiene también el mensaje, y eso hay que codificarlo de una manera random, pero lo que no hemos logrado es cómo codificarlo así, de una manera random, digamos. Ok, entonces, ok, usted, imagino que entonces voy a tratar de, vamos a buscar la tarea. O sea, como lo que me acaba de decir, yo asumo que usted lo que agarró fue entonces, vamos a buscar ¿dónde estaba eso? 360. ¿Dónde está? Tareas, aquí, tarea. Y ahora abrimos ay, mira, ahí está el examen. ¿Cuál es? Tarea 3. Ay, pues chica. ¿Qué habría ahí? Ese es, ¿verdad? Ese es el... no sé qué habría aquí. Práctica, no es. Perdón. Ok, según lo que le estoy entendiendo, usted lo que hizo fue agarrar la matriz de identidad con el texto, no, agarrar la solución. ¿Dónde está? Sí, okay. Agarrar la solución y a esa, digamos, y devolverse. Entonces, vamos a ver, hasta tarea 3. Más bien, bueno, tenemos la identidad y tenemos la solución dentro del, bueno, sí, el mensaje dentro de la identidad, pero obviamente en números. Lo que queremos hacer es codificarlo, o sea, que eso se, más o menos como en matriz 2, Vamos a ver que entendí. Ustedes están aquí, donde, o sea, ustedes ya tienen el mensaje en esa forma y quieren devolverse, quieren llegar a esta matriz que está acá. Exactamente. Ok, digamos, está bien, digamos, la sugerencia tal vez que yo les daría es que para mí, no sé por ustedes, tiene más sentido pasar de aquí a acá, ¿verdad? Pasar de esta matriz a esta. Ustedes están haciendo el proceso reverso. Están agarrando esta y tratando de llegar a una como esta. Y está bien, no es que no se pueda. Pero, por ejemplo, vamos, la vez pasada yo les indiqué cómo generar este tipo de matriz, ¿verdad? Entonces, ustedes siempre pueden generar fácilmente con el comando random matrix una matriz que se vea así, una matriz aleatoria. Lo que ustedes realmente tienen que averiguar es cuál es esta columna de forma que cuando la resuelvan les quede esta, ¿verdad? Pero entonces, en mi opinión, es mejor pasar de esta matriz a esta que viceversa. Igual, los dos enfoques son válidos. Pero, digamos, ustedes lo que quieren realmente es crear una matriz aleatoria, ¿verdad? Y eso es muy fácil de hacer. Entonces, mi sugerencia es que empiecen con la matriz aleatoria y garanticen, de alguna forma,
que la solución, al resolverla, sea la que ustedes quieren. Inclusive, bueno, es que sospecho que... tengo la sospecha de que aún no saben muy bien cómo se resuelve. Es que, ¿cómo lo digo? Si ustedes, ¿cómo lo digo? Es que son equivalentes, ¿verdad? O sea, yo puedo pasar de la una a la otra de la misma forma. En una genero la matriz aleatoria. O si ya tengo la matriz de identidad, para pasar de aquí a aquí, también sería generando una matriz aleatoria. Entonces, tengo la sospecha de que hay una parte que no están comprendiendo, que es cómo se resuelve. O sea, lo que creo que lo que sospecho es que ustedes no saben cómo llegar a esta columna si lo que tienen es esta matriz. O viceversa, si ustedes tienen esta columna, ¿y cómo hacen para pasar a esta? Dado que ya tienen una matriz aleatoria. Porque son equivalentes, ese es el punto. Yo puedo ir de una a la otra sin ningún problema. Yo podría empezar codificando esto y llegar acá arriba. O si estoy acá arriba, hago exactamente lo mismo en la otra dirección para llegar aquí abajo. Entonces creo que hay un pequeño... creo que hay algo que no están entendiendo y que es básicamente cómo se obtiene esta columna a partir de esta. O viceversa, ¿verdad? No sé si eso le creo más preguntas o en algo le ayudé. Bueno, digamos, yo creo que si no tenemos presente cómo pasar del, ¿cómo se lo digo? Bueno, puedes compartir otras que se me sea más fácil con los dibujitos. Bueno, ajá, digamos. Ok, vamos a ver, sí, lo que realmente vamos, resuelve todo esto y que cuando lo es cómo escogen, porque ustedes aquí podrían poner cualquier número al azar, ¿verdad? Ustedes aquí pueden empezar con una matriz aleatoria y poner como la última columna algo ahí de puro tanteo, digamos, aleatorio también, si quieren. Claramente, cuando ustedes resuelvan el sistema, lo que obtienen ya no va a ser lo que ustedes querían. Entonces, ustedes tienen que escoger apropiadamente esta columna de forma que al resolverla obtengan la que ustedes quieren. La parte de la izquierda de esto puede ser y debería ser aleatorio, ¿verdad? Esta parte, esta matriz, ustedes no tienen que controlarla. Porque si ustedes la controlan, digamos, si tuvieran una base de datos de 5 matrices que siempre van a utilizar, pues entonces ya alguien se les puede aprender y no ocupan ni siquiera hacer nada. Entonces, la parte de la izquierda ustedes no la controlan y siempre debería ser distinta. Entonces, la pregunta que ustedes deben de contestar es, ¿cómo escogen los términos constantes, es decir, la última columna, de forma que al resolver el sistema, del lado izquierdo obtengan la matriz de identidad? Eso creo que es claro, porque si no obtuviesen la matriz de identidad, entonces habrían habrían varias palabras codificadas por la misma secuencia. Y ustedes quieren que sea un diccionario, ¿verdad? Que a cada palabra le corresponda un código y a cada código una palabra. Entonces, del lado izquierdo necesariamente ustedes tienen que obtener la matriz de identidad, y eso lo que quiere decir es que el sistema tiene solución única. En particular, que la palabra que codifican es la misma siempre. Pero el punto es ese, ¿verdad? El punto es cómo hacen ustedes para escoger apropiadamente los términos constantes a partir de cualquier matriz, ¿verdad? Eso es lo que ustedes deberían de estar contestando. Yo aquí lo escribí como un sistema aumentado, pero recuerde que esto lo que significa, digamos, esto que está acá, voy a escribir, tal vez más fácil, ¿cómo se escribe? Letras, texto. Esto lo que está acá es algo como AX igual B, ¿verdad? O sea, esto es un sistema en donde yo no estoy escribiendo, yo no estoy escribiendo la columna de incógnitas, sino que la estoy ocultando, ¿verdad? Dentro de esta línea vertical, porque al final de cuentas, cada incógnita la voy a reemplazar por su respuesta. Entonces, si esta columna X era la columna X, Y, Z, digamos, para una palabra para una palabra
de tres caracteres. Entonces la X va a ser 8, la Y va a ser 15 y la Z va a ser 12. Entonces yo con eso ya no hace falta que yo escriba el nombre de las incógnitas si al final de cuentas las voy a evaluar en su solución, ¿verdad? X igual a 8, Y igual a 15, Z igual a 12. Entonces por eso es que yo no escribo las incógnitas. Y además que el número de incógnitas va a cambiar dependiendo del largo de la palabra. Y bueno, entonces ustedes tienen que ver cómo pasar de este sistema de ecuaciones a la solución, ¿verdad? ¿Quién es X? ¿Cómo resuelven ustedes ese sistema? ¿Quién es X? En términos de A y de B. Y bueno, eso yo creo que ya les debería ser pasar de aquí a aquí, les debería decir cómo pasar de aquí a aquí. Perdón, de aquí a aquí. Entonces, la sugerencia que les puedo dar y que creo que es bastante es que escriban este sistema como una multiplicación de matrices, ¿verdad? Ese es el punto. No sé. Ok. No, sí, yo buscaba hacer un tipo de sugerencia para ya medio orientarnos. Muchas gracias. Okay. Profe, ¿puede poner los dibujos otra vez? Un momento, por Eso, favor. ¿no? Bueno, la matriz. Eso. Una pregunta, bueno, voy a apuntar aquí. Digamos, ¿cómo hago para invocar a esta columna? Digamos, porque es la parte aumentada. Porque, digamos, con el punto column, uno puede agarrar esta columna si quiere, digamos, si uno le pone el número de columna que está. Bueno, igual, digamos, en este caso, esta matriz es 10 por 11, ¿no? ¿Cómo es? 10 filas, 11 columnas. Entonces, igual, digamos, si esta matriz, ¿dónde tienes el lapicito? Aquí está. Texto. Si esta matriz se llama, no sé, sistema S, entonces usted puede accesar a la última columna, en este caso sería columna 10, ¿verdad? Porque la 0 es la primera, entonces la última es la 10. Entonces, S.column es la última columna. Pero es que yo creo que si esto está aumentado, bueno, creo que lo he intentado y me parece que si esto está aumentado no la llama. O sea, aparece como que si esto no fuera parte de la matriz, pero no sé si lo habré escrito mal o... Digamos, eso va a depender, ¿verdad? Si usted, vamos a escribir, si usted llamó a todo, ¿dónde escribo? Si usted llamó a todo esto, digamos, S va a ser la matriz de coeficientes, digamos que, ok, vamos a ver, no, digamos que M es esto. Digamos que M, bueno, o esto, no importa, bueno, la que sea. Digamos que esto es M. Ajá. Y esto que está acá es, yo solamente lo llamo V o alfa, no sé, voy a llamarlo V. Entonces, si yo escribo, por ejemplo, a ver si puedo escribir, vamos a borrador, eraser, borro esta. Ok, ahora sí. Entonces, si yo hago S igual a matriz de coeficientes M y la aumento con la matriz, con la columna V, entonces ya esto que está acá es todo esto. Entonces yo a esta, si le llamo a la S.column con 10, esto, digamos, si usted corre esto para que sea ejecutable, si usted le pregunta que si la columna es V, le tiene que dar que sí. Ok, sí. Entonces sí creo que además no estaba declarando como la variable S, nada más lo estaba como aumentando, pero igual yo creo que debería servir. Voy a revisarlo, ¿no? Entonces. Sí, ok, ya creo que ya entendí. Si usted hubiera hecho eso, no puedo seguir. Si usted hace eso, la está aumentando, pero no la está guardando en ninguna parte. Digamos, usted podría perfectamente hacer esto, creo. Usted podría decir esto, ¿verdad? Que a M le aumente la... Entonces, usted en vez de llamar aquí, le llama con M. Pero entonces usted a M le aumentó, ¿verdad? Entonces, si usted hace esto, le puede seguir llamando M a todo. Pero si lo hace, ay, no puedo ver. Si lo hace así, como estaba antes, bueno, ya. Si lo hace así, ahí. Entonces aumenta la matriz, solo que ya no la puede llamar, no sabe cómo llamarla.
Ujú, ujú. Sí, no, yo lo que estaba haciendo era como poniéndole entre paréntesis, digamos, a toda esa, a la aumentada. Y ahí sí le estaba poniendo el punto column 10, digamos, en este caso. Mm, Bueno, eso también debe servir. Sí, yo voy a volverlo a revisar entonces para ver si es que lo escribí mal o algo así. Sí, bueno, digamos, la forma más sencilla es simplemente crear otra variable y llamarle, como dice yo aquí, ¿verdad? Usted simplemente a todo eso le llama S y ya no tiene ningún problema. Eh, no estamos tratando de ser como económicos, ¿verdad? En código. Entonces, lo más sencillo aquí sería como crear una nueva variable que guarde el sistema aumentado. Ok, profe, y una pregunta, el subdivide que usted pone normal, bueno, que había puesto cuando hace la aumentada, simplemente para que aparezca la rayita, o que era ese subdivide que ponía subdivide igual true Ah, dentro el, del subdi- el, paréntesis. subdivide el subdivide igual true es correcto. Eso es para mostrarlo así, con la rayita, correcto. Que eso igual no hace ninguna diferencia, ¿verdad? La rayita uno la pone para efectos visuales. Y entonces, saber que de aquí para acá es la columna de las respuestas, digamos. Pero sí, el subdivide igual true lo que hace es poner la rayita, nada más. Muchas gracias, profe, sí, está bien. Ok, ¿alguien tiene, bueno, aquí voy a contestarle un segundo a Andrei, sí, al final lo vemos entonces. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Profe, yo tenía la pregunta de cuando yo hice la tarea bueno, cuando hicimos la tarea, se me hizo mucho más fácil una parte que me tocó, el de ponerlo por varias funciones. O sea, en vez de hacer una función cifrado, tengo, esa función hace tal cosa, esa función hace tal cosa. Y Sí, entonces al final, sí, vamos, mm, así lo hice yo también, ¿verdad? Creo que ah, más elegante, ¿verdad? En vez de tener y, un código de 30 líneas, ah, es más fácil como decir, bueno, haga esto, o sea, como como ajá. usarlo, ¿verdad? Sí, sí, eso Ah, es. bueno, eso. Y lo otro es en la parte extra, como qué tipo de dificultad de cifrado pide, digamos, qué tan difícil o qué tan complicado tiene que ser como la seguridad extra. No, eso es completamente abierta la pregunta, ¿verdad? En el sentido, o sea, ok, cuando yo estaba pensando en esa pregunta, Ujú, yo estaba tratando de hacer otras cosas no, más interesantes, porque en sí la solución es muy sencilla, ¿verdad? O sea, no sé si ya lo hicieron, la solución es muy sencilla, entonces casi que cualquier persona puede romper el código. Entonces, ujú, algo que se me ocurrió es cómo hacerlo más difícil. Entonces, en vez de ponerles cosas como, ¿verdad? Tal vez un poco más enredadas, que ustedes me sugirieran ujú, algún tipo de, como ustedes ya saben la solución. Entonces, si ustedes quisieran hacer esto, algo que alguien que sepa la solución también les cueste un poco más, ¿cómo lo harían? Entonces, esa más o menos es la idea. Pero no, es una pregunta completamente abierta, ¿verdad? ok, genial. Sí, entonces eso sería. Muy bien, muchas gracias. ¿Ahí? ¿Alguien más? Profe, no me quedó muy claro lo que le dijo el compañero, ¿Qué pasa? de como que les cueste un poco más Pero, ¿cuál compañero? al que, bueno, lo de la opcional. Bueno, sí, que la opcional, bueno, primero que todo es opcional, no la tienen que hacer. Pero Sí, sí. en el sentido de que, digamos, si ustedes a la hora de resolver la tarea dieron cuenta que si ustedes cambian esto acá, alguien para poder descodificar un mensaje, tendría que hacer esto y esto otro, o cambiar esto por aquello. Vamos, ¿cómo hacer el ejercicio más interesante o más difícil para alguien que, digamos, piénselo usted misma, usted ya sabe cómo Ujú, resolverlo ujú, y se da cuenta de que básicamente cualquier persona con un día de pensarlo va a saberlo. Entonces, ¿cómo haría usted para hacer que alguien tenga que realmente sentarse y con el código pensarlo, cómo descodificarlo? No sé, se me ocurre. O sea, ujú, es cualquier cosa, ¿verdad? Que tenga sentido. ujú. Eh, voy a decir una tontera. Que en vez de que la matriz sea tamaño, no, si la palabra tiene n caracteres,
codificarlo en un sistema de tamaño 2n. ¿Verdad? Eso no tiene ninguna dificultad extra, porque la misma función que codifica de tamaño 2, la hace tamaño 3, la tamaño 10. Pero algo así, ¿verdad? Como meterle ruido, puede ser una sugerencia. ¿Cómo le meto el ruido? ¿Cómo le meto el ruido al código para que de los 20 caracteres solo 10 tengan sentido? ¿Verdad? Me brinco 2, no sé. Entonces, cosas de ese tipo, ¿verdad? ¿Cómo hacer para que el problema sea ligeramente más difícil? ¿Qué tal si en vez de usar, no sé, qué tal si en vez de usar las letras del 1 al 26, utilizo las letras del menos 26 al 0? Es más difícil, es lo mismo, ese tipo de cosas, ¿verdad? ¿Qué podría yo hacer para que el problema se torne un poco más interesante o más difícil? ¿Verdad? Pero es una pregunta abierta, o sea, igual las preguntas las respuestas van a ser tan buenas o tan malas como ustedes hayan invertido tiempo pensándolo, ¿verdad? Esa parte no hay que programarlo, ¿verdad? Simplemente es mencionar cómo podría ser lo más difícil, ¿verdad? Sí, no hay que programarlo, ¿verdad? Inclusive, vamos, si tienen una buena idea, sí, vamos, si tienen una muy buena idea de cómo hacerlo un problema más práctico en la vida real, digamos, sí, lo podrían programar y lo comparan, tal vez, pero no, es como que me digan qué podrían hacer, no es tanto que lo hagan, ¿verdad? ¿Qué más? Profe, con respecto a la actividad 3, bueno, que pregunta, ¿qué mensaje está codificado en el siguiente sistema? Ajá. ¿Usted lo que quiere es que con el código se puedan imprimir las letras o no necesariamente? Nada más como que lo resolvamos y digamos... Bueno, me parece que la forma más sencilla, en este caso, si ya hicieron, digamos, si ya hicieron las actividades 1 y 2, en particular la que es de codificar, la forma más sencilla de saber cuál es el texto oculto sería descodificar ese mensaje. Entonces, sí, digamos, la función que ustedes hagan que descodifique, se la podrían aplicar a ese sistema. Y entonces ver qué es lo que dice, ¿sí? ¿Correcto? Ok, gracias. Creo que Ana López tenía otra pregunta sobre SageTech, ¿no? Sí, pero en mi caso, sí, pues, si se la pregunto, sería revelar un poco de mi solución, entonces creo que sería más adecuado para la consulta. Y usted está en el mismo grupo que Andrei, ¿no? No. Porque Andrei también me puso lo mismo. Ok, si quiere, ¿cómo hacemos? Hagamos... no sé, ¿alguien más tiene preguntas que no sean reveladoras de la respuesta? Y lo que puedo hacer, entonces, bueno, si no tiene más preguntas, entonces, lo que puedo hacer, me quedo con Andrei y con Ana, y yo creo que aquí uno puede hacer lo que se llama cuartos, breakout rooms. Entonces, déjeme ver una cosa, ¿cómo hago esto? Participantes, no, de aquí no se sabe. Manualmente, ¿sabe? Asignar 14 participantes. No, esto no es lo que yo quiero. Bueno, yo creo que todo se está yendo, entonces. Profe, cualquier cosa, Laura Mayan también es de mi grupo y tal vez se quede. Entonces, por aquello. Okay. Entonces, bueno, entonces, ya se fue. No, aquí está todavía. Hagamos lo siguiente. Vamos a ver, Ana Laura López, si quiere, nos vemos a la hora de consulta a las 3, o yo le pongo un mensaje por por Telegram, cuando termine con Andrei y se vuelve a conectar. No sé cuál de las dos opciones le parece. La del mensaje. Ok, entonces yo le pongo un mensaje cuando termine con ellos dos y se conecta. Y ahora vemos lo suyo, entonces. Okay, está bien, gracias, profe. A los demás, no sé si alguien tiene más preguntas. Y si no tiene más preguntas, les voy a pedir que se retiren para poder hablar con ellos y me enseñen su código.
Está bien, gracias, profe. Brian. Hay que varias gente que dijo que estaba dormida. Entonces vamos a ver. ¿Quién serían, Andrés? ¿Usted y Laura nada más? Sí, profe, correcto. Ok, perfecto. Entonces, yo puedo mucha gente. Voy a echar a, no sé, está dormido. Vamos a echar a Andrés. Pues ya eché a Andrés. Y nos quedamos únicamente Andrés y Laura, correcto, ya, así. Profe, ¿me puedo autorizar para compartirle pantalla? Advance. ¿Ya fue ya? Ah, no, mentira. Múltiplo participant aquí. Ya, ¿qué ver? Sí. Profe, creo que ahí sigue grabando por cualquier cosa. No sé si va a Gracias. subir el video Sí, completo. tiene todo el sentido. ¿Cómo se quita?